Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme en cuenta para casos como este. Bueno, por supuesto queríamos consultarle, ¿no? Porque la verdad es que afortunadamente cuando alguien va a hacerse una cirugía estética, el desenlace no es este. En miles de casos el desenlace no es este. Es algo que a mí me parece en el día de hoy también tiene que quedar claro, ¿no? Sí, una cirugía estética no deja de ser un procedimiento quirúrgico y tiene que ser tomado con sumo respeto, con suma responsabilidad por Ujú. parte no solo del cirujano, sino de todo el equipo quirúrgico interveniente, el anestesiólogo, el cardiólogo, instrumentador, circulante, ayudante de cirugía, etcétera. Así que sí, es una responsabilidad muy grande y todo tipo de cirugía, excepto la cirugía de urgencia, debería tener un muy buen desenlace, incluso la cirugía de urgencia en buenas manos. Pero también hay que dejar en claro que los procedimientos quirúrgicos, por más que sean estéticos, no dejan de ser procedimientos quirúrgicos y pueden tener complicaciones, obviamente no complicaciones de la vida, complicaciones que lleven a cabo a un paciente a que deje de tener la vida, pero sí complicaciones quirúrgicas como alguna infección, como una dehiscencia de heridas, etcétera, etcétera. Complicaciones Claro. menores que se pueden resolver. De todos modos hay un prequirúrgico, ¿no? Como para cualquier intervención quirúrgica que se hace. Em, Porque se habla mucho de los estudios previos, de una insuficiencia renal que podría o debería haber aparecido en la previa a cualquier tipo de procedimiento estético. Mi pregunta es, ¿cuáles son los límites? ¿Cómo es? ¿Cuáles son aquellas dolencias previas que dicen, bueno, basta, no, acá no se puede entonces proceder con determinado tratamiento? Mira, como bien vos decís, antes de realizar un procedimiento quirúrgico, un profesional debe hacer un interrogatorio completo, saber todos los antecedentes del paciente, pedir estudios preoperatorios que tienen relación con los antecedentes que tiene el paciente y con el tipo de cirugía a realizar, y en base a eso determinar si realmente una cirugía programada vale la pena ser realizada o no, porque siempre, como dije, el principio de la medicina es primero no dañar. O sea que si hay un paciente, por ejemplo, que tiene sea una insuficiencia renal grave, sea antecedentes de infarto cardíaco, estén colocados, antecedentes de ACV, que esté anticoagulado, etcétera, etcétera, y tal vez no es un paciente para Claro. realizar una cirugía programada y mucho menos con fines estéticos. A ver, Doc, cuando usted escucha, por ejemplo, que como sucedió en el caso del doctor Lotoki, algunas de sus pacientes, por no decir víctimas, cuentan que entraron a quirófano para hacerse algo determinado y salieron con un montón de prácticas que no habían pedido. ¿Qué siente un médico cuando escucha que un colega realiza estas cuestiones? Porque lo escuché en reiteradas oportunidades. Y digo, ¿cómo puede ser que no se haga algo con respecto a eso cuando públicamente y en las propias causas se sabe que realizaba más procedimientos de lo que correspondía, más allá de lo mal que lo hacía? Mira, yo te voy a responder, pero desde otro lado. Una vez me pasó de operar a una paciente de los párpados y me acuerdo que la paciente tenía una doble hilera de pestañas. Y un ayudante me dijo, Doc, ¿podemos sacar esa doble hilera que la verdad que no le queda muy linda a la paciente? Y la respuesta que yo le di es, yo puedo realizar solo lo que la paciente me autorizó porque es Claro. una cirugía programada, no es una cirugía de urgencia. En el posoperatorio le comento a esta paciente, que seguramente si está mirando se debe acordar, y me dijo, no, eso es una marca mía de nacimiento, menos mal que no me lo sacaste. Y yo me quedé muy tranquilo con haber obrado de esa forma, de no haber realizado algo que no estuvo consensuado con el paciente. De hecho, el paciente firma un consentimiento informado autorizando al profesional a realizar determinada práctica y no lo que el profesional considere. No sé Claro. si te respondí. De Sí, sí, hecho, claro que sí. el paciente podría iniciar acciones legales por aquella intervención que no autorizó, que no Es que firmó. sucede en todos Totalmente. estos casos. La propia Trenchi contó, y bueno, muchos casos que Sí, entraban por una sola cosa y tenían varias intervenciones quirúrgicas a lo largo de su cuerpo, entonces es claro, inentendible también esa parte. claro. Doc, ¿querés Doctor, preguntar? usted alguna vez, porque ocurre, ¿no? Tengo un montón de amigos médicos. ¿Alguien lo denunció por Sí. algo, aunque no haya pasado nada? A veces colegas suyos dicen, mirá, vino acá y hice una denuncia, fui a tribunales y aclaré todo y no pasó nada. ¿Le pasó a usted alguna vez? No, gracias a Dios, hasta el momento no. Y yo creo que el secreto de eso es mantener una buena comunicación con el paciente. Uno tiene que escuchar al paciente y tiene que escuchar los deseos del paciente. Muchas veces lo que el paciente viene a pedir al consultorio no es algo que el profesional deba realizar, Claro. pero el profesional no tiene que decir siempre que sí.
Por ejemplo, no sé, pongamos un caso de un paciente que quiere cambiar su rostro, quiere elevar las cejas, quiere achicar la nariz, o sea, quiere realmente cambiar la cara. Uno como profesional tiene que escucharlo, entender cuál es la problemática, por qué nos está haciendo ese requerimiento y explicarle a ese paciente que tal vez lo que tiene es un cuadro de dismorfofobia. Es un cuadro que en realidad no se trata con una cirugía, no se soluciona con una cirugía, sino que tal vez requiere algún otro tipo de asesoramiento profesional. Claro. Eso es muy importante y creo que ese es el secreto de un buen resultado o de no tener problemas con los pacientes, básicamente una buena comunicación. Doctor, a ver si, no sé, no tiene por qué tener esta información porque tiene que ver con pacientes que no han sido pacientes suyos, afortunadamente, estamos hablando de otras causas bueno, no le competen, ¿no? Pero es conocido esto del metacrilato en polvo, ¿no? Que le habría inyectado Lotoki a sus víctimas. Lo pongo siempre en condicional para no estar asegurando nada que no corresponda. De base, más allá de que los prequirúrgicos hubieran estado bien, que Silvina Luna no hubiera tenido nada, ninguna insuficiencia renal, ni ninguno de sus otros pacientes, Zárate, quien finalmente termina muriendo también. Suponiendo que los prequirúrgicos estuvieran bien, lo que quiero preguntarle, y para que quede claro, es, de todos modos, acá el metacrilato en polvo es una sustancia que no estaba permitida. Mira, el metacrilato, si es lo que vos estás diciendo, lo que yo entiendo, el metacrilato viene para ser aplicado dentro del cuerpo Sí, en jeringas que son aprobadas por la ANMAT, que es el ente sanitario local. sí. En Estados Unidos está la FDA, en Europa está la Comunidad Europea, etcétera, etcétera. Ujú. Todo producto que se utilice para ser colocado dentro del organismo tiene que tener el aval, la aprobación de esa entidad sanitaria. Cuando usted dice, El doctor, metacrilato en en jeringas, polvo, se refiere a un producto líquido, por eso hace esa explicación. un gel que es un producto semisólido que uno lo puede colocar a través de una inyección. Bien, Pero el metacrilato en polvo, yo el único que conozco es sí, uno que utilizan mucho los odontólogos para uso externo, claro, que es un polvo que se mezcla con un líquido, o sea, es un monómero y un polímero, que al ser mezclados solidifican y los odontólogos lo utilizan, por ejemplo, para hacer una corona transitoria antes de que tengan la corona de porcelana definitiva. Entonces arreglan un diente, colocan eso y cuando ya está la cerámica definitiva, la sí. corona definitiva, sacan eso provisorio que es externo, si bien está dentro de la boca, es externo, Sí. y colocan el definitivo. Esa es la única versión en la que yo conozco el polimetilmetacrilato en polvo, no para ser utilizado intracorporalmente. No debería ser utilizado ese producto, por ejemplo, para relleno de glúteos, para relleno de ninguna parte del cuerpo. No, Y si eso no, pasara, no, no, no. hablo de un condicional, no quiero hablar puntualmente de estos casos, ni del doctor Lotoki, pero ¿y si eso pasara? ¿Qué sucede con ese metacrilato en polvo? Se endurece dentro del cuerpo, así como en los dientes, en las muelas, por ejemplo. Claro, si uno coloca un material externo, cualquier material, uno lo coloca dentro del organismo, el organismo siempre va a responder con un proceso inflamatorio. Por ejemplo, yo coloco solución fisiológica debajo de la piel, que sería como lo más inocuo. Mm, La solución fisiológica va a generar una irritación, un proceso inflamatorio y todo eso va a evolucionar con un proceso cicatrizal. Como claro. la solución fisiológica se termina reabsorbiendo, el proceso cicatrizal va a ser leve. Pero si yo coloco un producto que no puede reabsorberse, como por ejemplo un metacrilato, polimetilmetacrilato en polvo, debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo, como eso no se va a reabsorber, eso continuamente va a generar un proceso inflamatorio crónico que cada vez va a ser peor y eso es lo que va a solidificar, va a generar colágeno alrededor de todo eso y eso es lo que va a generar dolores. Yo solo estoy hablando en forma teórica, de ningún caso en particular, No, no, simplemente de claro, la Sí, está pregunta claro. claro. que me estás haciendo. Ujú. ¿Darío? No, doctor, y otro tema, no lo quiero meter en un tema jurídico, porque yo soy abogado y he tenido muchos abogados, o mejor dicho, médicos, que a lo mejor recibieron una denuncia. A ver, eventualmente ocurrido un hecho, hay peritos de parte que son médicos, está el colegio de médicos, que a su vez está la medicina forense en los tribunales. Digo, es un tema que por ahí, si usted quiere, no me lo responda. Ocurrido un hecho grave, ¿hay espíritu de cuerpo en los médicos para que otro médico, más allá que se hubiese equivocado, no la pase mal en la justicia? A ver, no entiendo la pregunta. Claro. O sea,
Porque los médicos hacen los informes médicos sobre un hecho de un caso puntual. Eventualmente los que están acusados son otros médicos. Digo, hay espíritu de cuerpo. Vos decís un perito médico que tiene que evaluar la acción de otro médico. Contra un médico, Sí, o sea, hay una causa contra un médico. Pregunto si hay o no hay eso de decir, uy, mira, es un colega, a lo mejor algún día me toca a mí. Mira, es una pregunta que no tengo la respuesta. O sea, si te tuviese que responder, te diría, no corresponde, no me imagino que suceda eso, porque si es un perito, me imagino que va a obrar a favor de la justicia. Pero bueno, el ser humano, vos sabés que puede cambiar de opinión. La realidad es que no tengo idea, quisiera imaginar de que existe justicia, ¿no? Está bien. No, ¿sabes por qué lo digo? Y perdón que es porque los Sí, no, jueces son legos en la materia. Entonces, los médicos en estos casos, los peritos, son auxiliares de los jueces. Los jueces no entienden, Sí, entonces totalmente. se tienen que guiar. Y siempre hay peritos de parte de la víctima y del victimario, supongamos que hay un hecho concreto. Y a veces la cosa está como media difusa, porque el tema científico es complejo. Vos sabés muy bien que puede ser blanco o negro, hay dos bibliotecas, y que a veces el resultado fatal implica que a lo mejor un médico pueda ser condenado e inhabilitado. Y esto es, digo, es grave para el médico si ocurre. No sé si entendés el sentido de mi pregunta general, ¿no? Sí, no, lo entiendo. Yo creo que si un médico se equivoca, yo lo voy a decir con mis términos, vos me Correcto. corregirás con los términos Sí, legales. negligencia, Si un médico ponele. Se llama negligencia, impericia, de acuerdo a lo que dice el negligencia, Código Penal. imprudencia, impericia, de la forma que sea, si se equivoca y eso genera un daño, aunque no haya sido queriendo, es culpable. Claro. O sea, no hay mucha duda. Y sería más grave que un médico que actúa con impericia, imprudencia, negligencia, comete actos graves en pacientes, sería más grave que esté trabajando libremente a que no tenga la matrícula. Está muy bien. Sí. Está muy bien. ¿Explico? Sí, sí. Muy claro. Es difícil, bueno, es difícil que usted tenga que respondernos por, ¿no?, otros especialistas. Es entendible también lo que plantea Darío, que a veces los hombres de la justicia, incluso a nosotros nos pasa, ¿no? Al tener desconocimiento sobre la medicina es muy difícil tratar estos temas, imagino más todavía juzgar sobre estos temas. Sí, ¿cómo sabés que alguien operó mal? Claro, claro. Es muy difícil. Ahora, bueno, se supone que todas esas personas que son parte deberían actuar como corresponde, ¿no? Sobre todo dentro de una causa judicial tan complicada. Sí, doctor. No, vuelvo a recalcar lo que estábamos hablando recién de la imprudencia, impericia, negligencia, todo es en forma teórica porque Está claro, no puedo sí, hablar sí. ni No, a claro, ningún queda profesional. Claro, Sí, está claro. sí, sí, y además en este momento la verdad es que ya hubo varios casos de denunciantes del doctor Aníbal Lotoki. Yo entiendo que incluso los médicos que son parte del proceso de la justicia deberían tener que evitar que haya más víctimas, ¿no? Por lo menos a eso apelamos nosotros cual. desde acá. Mínimamente, claro. Doctor, ¿de qué manera para ustedes se puede, porque la verdad que es tan complejo, es lo que venimos hablando, es complejo el tema, ¿no? Uno puede hacer un prequirúrgico y que después aparezca una insuficiencia renal. Yo no sé de qué manera es posible vincular esto, o si es posible vincular esto rápidamente con el procedimiento quirúrgico que se hizo de manera previa. ¿Hay, digamos, lineamientos así directos dentro de la medicina por los cuales uno pueda decir, bueno, esto es producto del procedimiento, o es casi imposible de comprobar? Yo voy a ser sincero porque, nada, como siempre lo soy, yo no conozco un caso de hipercalcemia por inyectables que genere una insuficiencia renal. De hecho, hay casos publicados de insuficiencia renal por hipercalcemia, pero corresponden a tumores de paratiroides. La realidad es que el caso este no lo conozco, no lo he estudiado a fondo. Escucho que todo el mundo repite que es por la hipercalcemia. Sería lindo interrogar al nefrólogo que atendió a Silvina Luna, como para que por ahí él nos pueda informar sobre el nivel de hipercalcemia que tenía y cómo repercutió eso a nivel renal. Y yo creo que todos nos informaríamos bastante sobre el tema. Sí, claro. ¿Eso se va a poder determinar? Es decir, ¿eso ahora se va a poder determinar entonces, si se conoce en detalle todo lo que fue la historia clínica de estos últimos meses? Quiero decir, la causa de su fallecimiento. No, la causa del fallecimiento seguramente que sí, pero no sé si se va a poder determinar que tenga una relación. La relación causal, claro, eso digo. Sí. Con la insuficiencia renal. Bueno, pasa lo Claro. mismo, Eso es. Doc, Digo con... que- Perdón que lo interrumpí. Pasa Sí, lo lo que mismo me- con Pamela, con su expareja, Sí. que ella
por lo menos lo que acusa es una diabetes tipo 2 a raíz de un tratamiento que se realizó y no es posible, por lo menos, de relacionarlo y no lo pudo demostrar. Claro, claro. El Claro, nexo yo entre esas soy un cosas. yo me considero un hombre de ciencia, de hecho escribo capítulos de libros, publico a nivel científico en revistas internacionales, hago investigación en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, para mí, todo lo que uno diga tiene que fundamentarlo y tiene que estar bien Claro. respaldado. Hablar se puede hablar, pero hay que ver cómo se respalda eso que se dice. No Doctor, estoy ni juzgando ni defendiendo a nadie, estoy hablando sí, en forma neutra. En general, claro. Sí, lo que me consta es que si uno coloca un producto que genera una reacción inflamatoria muy importante debajo de la piel, supongamos que sea, como acaban de comentar recién, estaba escuchando el polvo sí, de metilmetacrilato, y eso sí puede generar dolores muy, muy terribles en el paciente claro. que le pueden llegar a imposibilitar subir una escalera, como sé que le pasaba a Silvina Sí, Luna. bueno, de esto hablan mucho Eh, de sus pacientes. Quiero preguntarle esto por último, doctor, antes de despedirlo. Yo entiendo que estos casos son, y casos como el de Lotoki, por eso se hace tan reconocido, lamentablemente, bueno, no son tan comunes, ¿no? De hecho, hay muchas denuncias, más de 100 pacientes con alguna dolencia respecto de Lotoki, pero no es algo que esté pasando todo el tiempo. Esto me parece que es importante que quede claro. Lo que quiero preguntarle es, ¿qué pasa con el nivel de los médicos cirujanos, la capacitación, los lugares en donde atienden? Si es que puede, si tienen capacitaciones regularmente, si tienen dónde hacer esas capacitaciones, actualizaciones, ¿cómo se maneja eso en la Argentina? ¿Estamos en manos seguras de médicos que están capacitados? Mira, es una muy buena pregunta y te voy a explicar por qué. Para responderte voy a hacer una gran división entre los médicos que hacen cirugía, que los podemos llamar cirujanos, Sí. cirujano plástico, por ejemplo, cirujano estético, y los que no hacen cirugía, que son los médicos estéticos. Ujú. Para cirugía plástica hay residencias, hay concurrencias, hay capacitaciones en hospitales. Para lo que es la medicina estética, realmente no hay grandes formaciones, no hay residencias, no existe. O sea Claro. que el médico se recibe y puede hacer un curso y automáticamente empezar a comprar productos e inyectar. Ah, Debido a eso, no sé si puedo decirlo, sí, pero debido a eso y debido a esa falencia que hay, diseñó un congreso que se llama Congreso Master Hub, que sí. justamente es la semana próxima. Es un congreso que tiene de diferente a otros congresos que son muchas masterclass dadas por médicos reconocidos, con artículos publicados a nivel científico, a nivel mundial. Vienen Sí. médicos conferencistas de Asia, de Europa, de toda América Latina. Y también un diplomado universitario desde la Universidad de Buenos Aires para capacitar a los profesionales en rejuvenecimiento facial específicamente. Bien, Es lo que yo veo. Desde el área no quirúrgica falta capacitación. Mira. Y claro. desde el área quirúrgica y no quirúrgica, uno lo que podría decir es, pero los profesionales pueden estar bien capacitados, pero en lo que hay que trabajar bastante es en la ética, porque deberían muchos profesionales saber decir que no frente a los requerimientos de los Claro, pacientes. también. Cirugía estética no es una necesidad, la gente puede vivir sin operarse. Realmente tiene que ser realizada cuando el paciente tiene un complejo y ese Sí, complejo lo atormenta en su vida. bien, bien. Bueno, doctor, ha sido muy claro. Gracias por Muy claro. atendernos y gracias por responder a todas nuestras dudas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad.